We want you to camp, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. But when the music starts, don't stay there like a fool and break it all. You listen to me break it all. If you're getting tired, if you're getting sad, come and check with us. Great plan tonight. But when the music starts, don't stay there like a fool and break it all. You listen to me break it. Había nacido en el Paso Molino en el 48, pero en el 63 ya me mudé a Punta Gorda. Acá a 2 casas de la casa última que tuvo Joaquín Torres García, cuya influencia fue decisiva en mi vida. Escuchábamos el rock and roll fabuloso de los años 50, música norteamericana, hecha, inventada por los negros y por Elvis Presley, pero dado el racismo norteamericano, la cantaba Bill Haley y sus Cometas, que son del año 56, que sí que ya escuchábamos rock and roll en inglés. Pero en el 64 sucede algo que a mí me cambió la vida, que fue la aparición de los Beatles, que para mí son una de las cosas más grandes que dio la humanidad entera, y que siguen siendo hasta hoy un misterio. Ellos de alguna manera representaron la conjunción del rock norteamericano con la música clásica europea, porque tenían un productor musical, George Martin, que les enseñó a generar esa música de una vitalidad, una calidad y unas ganas de vivir, una alegría. Pero después pasa un punto de inflexión, que te decía hace un ratito, que es la aparición del señor Alfredo Zitarrosa. Logró un misterio tan fulminante como el de los Beatles. Va a decir, en un año Zitarrosa, con la canción Milonga para una niña y la samba Recordándote, logró comerse el diario uruguayo. Era igual que ahora, ya predominaba totalmente el consumismo salvaje, el capitalismo salvaje, con una gran injerencia vergonzosa de Buenos Aires sobre Montevideo. Es decir, el deporte organizado, con lo petizo que soy, jugar al básquetbol en el Club Marítimo Punta Gorda, jugar reglamentado con un gran director técnico. Eso sigue vigente, acá cerca tenés el Club Malvin. Iba mucho al teatro y al cine. Desde ya te digo, a mí el teatro uruguayo no me interesa, nunca me interesó, me interesó porque iba. El cine sí. Íbamos a ver las películas del sueco Ingmar Bergman, que fue uno de los grandes maestros del siglo XX. Había muy buen cine norteamericano. O sea, estaba la parte de Hollywood que era pedorra, pero había muy buenas películas norteamericanas también. No te olvides que los yanquis tienen grandes narradores a nivel literario. Y bueno, el impacto, la televisión es un invento maravilloso. Yo iba a ver Hopa No Cassidy, que era una serie de un cowboy, a la casa de unos vecinos, porque en casa no había televisión. A mí el carnaval de chiquito me encantaba. Ya cuando tenía 5 años en el Paso Molino, iba a los tablados del Paso Molino, porque era muy popular, los tablados se hacían en la calle, no solamente en los clubes. Y después encuentro que tanto el carnaval murguero como el carnaval candombero, para mí se anquilosaron completamente. Hoy en día me parecen que son, con todo respeto, un bajón de poco nivel artístico,
ocupan 4 meses de nuestra vida cultural, para ponerlo entre comillas, porque las murgas no hacen pensar. Las murgas te divierten si es que son divertidas. Eran mucho menos notorios los vicios. En aquel momento en la banda yo no tomaba ni vino. En mi casa se tomaba vino porque vino se tomaba sanamente. Pero los pibes no salíamos a mamarnos con las cajas. No había fume, porro ya había. En el ambiente de la música Mateo, pero eran excentricidades. Los rockeros no éramos porreros. En los 60 había jóvenes totalmente desinteresados de la política, pero habíamos muchos izquierdistas ya. Ya te digo, la figura emblemática de Che Guevara, que después lamentablemente pasó a formar parte de la cara de Che Guevara de la bandera de las barras bravas. Che Guevara se lo vende como Coca-Cola. Pero para nosotros el Che Guevara, yo viví la muerte del Che Guevara, cuando me dijeron, mataron al Che. Eso fue un duelo mundial. Y los jóvenes discutíamos mucho, pero no teníamos muchas chances, porque los que nos llamábamos izquierdistas no teníamos chances de acceder al poder. A través de los Tupamaros imposible, porque era una guerrilla clandestina, secreta y no era popular. Estaban impulsadas por los partidos políticos de izquierda, por los gremios estudiantiles, y yo creo que se reclamaba con justicia. En el momento de liberarse se reclamaba con justicia, pero lamentablemente ahí no hubo un termómetro para medir la peligrosidad que podía tener la represión. En estos días se cumplieron un aniversario más de la muerte de Liberarse. Entonces yo me acuerdo que un día alguien de acá del barrio me dijo, Hugo, dice, hay manifestaciones estudiantiles por el presupuesto, siempre son por el presupuesto. Y era contra el gobierno de Pacheco Areco, eran justificadas. Pero lo que no nos dábamos cuenta eran lo peligrosas que eran. No nos dábamos cuenta quién era ese señor Pacheco Areco y lo que era capaz de hacer. Entonces yo un día entré al taller de pintura, mi viejo estaba pintando, y yo le dije, papi, ¿sabes qué? Tengo ganas, pues yo le consultaba mucho. Yo tenía 18 años, 20 años. Tengo ganas de ir a las manifestaciones que hay en 18. Y mi padre, me acuerdo que se le puso dura la mirada. Él era un hombre muy bueno, duro nunca fue, pero se le puso la mirada en guardia, tomó un mate, se ve que tragó angustia, y me dijo, bueno, Huguito, mira, yo quiero que vos dirijas tu vida. Y si sentís que tenés que ir, andá. Pero te pueden matar. Esta es la intuición que tuvo. Y bueno, yo ahí conocí a mi no maestro, como decía él, Juan Carlos Onetti, lo conocí personalmente, le llevaba mis primeros cuentos y novelas. Yo ya tenía la referencia a Torres García a través del taller. En el 68 más o menos conocí a Onetti y iba a la casa. Ese era un artista de verdad, es uno de los grandes artistas que tenemos. Que yo me consolidé. Entonces, tendríamos que volver a aquel auge de los 60 y después al auge de los 70, donde el arte se transformó en una resistencia cultural antidictatorial. Ahora el arte tendría que ser una resistencia cultural anticaos, anticonsumismo. Y bueno, se está logrando muy de a poco. Nadie es adivino en ese sentido, pero yo les tengo fe.